En Casa Hablamos. Para que tengamos un poquito el panorama más claro, lo que está pasando en Camioneros es que en negociaciones paritarias los trabajadores camioneros piden el 30%, las patronales ofertaron el jueves pasado 18%. Camioneros empezó un plan de lucha sabiendo que la negociación está muy lejana. En ese marco, el Ministerio de Trabajo lo citó el martes para ver si podía encontrar un acercamiento entre partes. No se llegó a ningún acuerdo. Las patronales ofrecieron 21, Camioneros pide el 30%. En este plan de lucha nacional, ya la semana pasada tuvimos el paro de transporte de caudales, que todo el mundo hablaba del desabastecimiento de los cajeros, medio ya nos olvidamos. Camioneros está compuesto por 15 ramas, una de ellas el transporte de combustible, rama que está en conflicto en este momento, que están intentando desalojar en esta especie de piquete en la puerta de la refinería de La Matanza. Vamos a empezar por el conflicto, después vamos a ir un poquito a la interna de la CGT. El conflicto se desata cuando el Ministerio de Trabajo, apenas Camionero, anuncia la medida del paro por 72 horas de transporte de combustibles, dicta la conciliación obligatoria. El argumento de Pablo Moyano, ayer a la noche hablaba con Silvestre, y lo que él dijo es que la conciliación obligatoria se dicta antes de que ellos efectivamente hagan la medida de fuerza. Es algo que está haciendo el Ministerio de Trabajo muy seguido y es muy cuestionable, porque uno no puede conciliar partes que todavía no entraron en conflicto, ¿no? La conciliación obligatoria, la idea es que venga a solucionar un conflicto que ya está iniciado, y esto lo está haciendo el Ministerio de Trabajo, y no es la primera vez que sucede. Con el paro de ferroviarios ya ocurrió, con el paro de gastronómicos ocurrió, que se anuncian y antes de que se hagan efectivos, el Ministerio de Trabajo ya dicta la conciliación. Bueno, lo que hace Camioneros, que es lo que sale de la regla de todos estos que estábamos hablando, es no acatar la conciliación. ¿Qué sucede entonces? Dos caminos que el gobierno está intentando, más un tercero, para destrabar la situación. Primero, desde el Ministerio de Trabajo, desde la cartera de Tomada, está anunciando que van a tomar medidas contra el sindicato Camioneros por no acatar la conciliación obligatoria, porque eso lo que hace es romper con la ley 25212, que es el Pacto Federal de Trabajo. Dentro de esto que es no acatar la conciliación obligatoria, Camioneros lo tipifican como una violación muy grave al Pacto Federal de Trabajo, y lo que estipula es que se pueden tomar sanciones contra el gremio de entre 1.000 pesos y 5.000 pesos por cada trabajador en conflicto que rompa la conciliación obligatoria. Sin embargo, no es lo único que está sucediendo, sino que además el ministro del Interior, Randazzo, está pidiendo que se aplique la ley de abastecimiento, cosa que dijo que ya inició. ¿En qué consiste la ley de abastecimiento? Bueno, se aplica a quienes interfieran necesidades corrientes de la población. Esta es una ley que está aprobada en 1974, justamente hoy se cumplen 38 años, el 20 de junio de 1974. Y el gobierno de Isabel Perón. Exactamente, y es una ley que desde que está el kirchnerismo no se aplicó. De hecho, en el 2008, en el conflicto del campo, no se aplicó la ley de abastecimiento. Se habló de la ley de abastecimiento en el conflicto del campo con el lockout patronal y no se aplicó. Se habló de la ley de abastecimiento en el conflicto de la yerba, conflicto muy menor, ¿no?, en este caso, y tampoco se aplicó, y es la que Randazzo está diciendo que van a aplicar al gremio de camioneros. ¿Qué sanciones implican la ley de abastecimiento para, en este caso, Pablo Moyano como referente del gremio de camioneros, el secretario general? Es, por un lado, multas de entre 500 y 1 millón de pesos, y por el otro lado hay penas de hasta 90 días de arresto. La represión del paro de camioneros va por dos vías legales muy fuertes. Por otro lado, estamos viendo la tercera vía, que tiene que ver con mandar a Gendarmería a desalojar los cortes de ruta y hacer funcionar los camiones para cubrir el abastecimiento de las estaciones de servicio, que por cierto no tienen, en este momento no tienen combustible. Que es algo de hecho que había anticipado Pablo Moyano que probablemente iba a pasar. Él ya estaba diciendo hoy a la mañana que probablemente iba a haber represión. Bueno, estamos viendo que si no es una medida de represión, por lo menos es un acercamiento le están respirando la nuca, ¿no?, a los camioneros con la Gendarmería. Por otro lado, Randazzo hoy a la tarde, cuando habló y cuando hizo este anuncio, también habló de que el corte era salvaje, habló de paros salvajes. También se habló de que en contexto de que se están produciendo las paritarias, los trabajadores no debían de ninguna manera tomar una medida de fuerza. ¿Esto es así? En realidad, ¿no pueden los trabajadores tomar una medida de fuerza en contexto de paritarias? ¿Por qué dice eso el gobierno? Bueno, en realidad lo que quiere decir Randazzo, que quiero bien interpretarlo, digamos, es que en un ámbito de negociación, de acuerdo de partes, una medida de fuerza rompe con esa posibilidad de diálogo. Lo que dice Moyano es, el diálogo estaba roto cuando nos ofrecen cifras que no se acercan en nada a lo que nosotros pedimos. La vía de salida que podría tener el gobierno nacional para que camioneros y los empresarios acuerden en paritaria sería, por ejemplo,
subir los topes del mínimo no imponible para que los trabajadores no tengan que pagar tantas ganancias y subir los topes a partir del cual los trabajadores pierden el salario familiar, algo que viene reclamando la CGT del palo de Moyano desde hace un tiempo largo, lo mismo que la CTA, ¿no? Claro, y lo que está denunciando el sector de Moyano es que en realidad el gobierno está esperando a que se den las elecciones de la CGT para que esta subida del mínimo no imponible no quede como un triunfo de Moyano y quede dentro del espectro de la oposición a Moyano, que vendrían a ser esta especie de triunvirato que están tratando de armar. Sí, y además hay que destacar, ya sé que tenemos que ir cerrando, la poca capacidad de poder declarar hábilmente a los medios de Vudú, de Randazzo, de Mariotto, que cada vez que hablan lo único que hacen es generar más conflicto y enfurecer todavía más a los trabajadores que en este momento están en las plantas, porque lo que hay que decir también es que los trabajadores que están en las plantas no son trabajadores que llevó Moyano, son los trabajadores de las plantas. Esto de Moyano nos bloquea, bueno, sí, en realidad los que bloquean son los propios trabajadores, los que están ahí adentro ahora están afuera, ¿sí? En casa hablamos. En casa hablamos.